A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Con mucho gusto deseo presentarles una propuesta de un programa cultural que va a llamarse Conectémonos. La idea es que podamos establecer un contacto entre nuestro lejano pasado y nuestro presente a través de productos, de instituciones que a lo largo del tiempo se han ido desarrollando y que han llegado a esta época en la que vivimos y que requieren de una contextualización y una explicación histórica para entender su desarrollo. Hoy día conversaremos sobre los combustibles fósiles. Nuestra particular estirpe, el Homo sapiens, tiene una antigüedad discutida que en el caso más lejano nos lleva 200.000 años hacia atrás. Esos años multiplicados por 9 nos llevan a un pariente, el Homo erectus, que 1.800.000 años atrás, según las evidencias paleoarqueológicas disponibles, utilizaba el fuego y era capaz de transportarlo y reproducirlo. Desde entonces, el fuego ha sido el permanente compañero de la humanidad, al punto que muchos historiadores lo definen como uno de los factores claves para el desarrollo humano. Ciertamente es poco creíble que nuestros ancestros, inmersos en varias edades glaciales que encompasan los últimos 30.000 años, las hubieran sobrevivido sin el abrigo y la luz que éste les proporcionaba en las cuevas en que se refugiaron. Así pues, el fuego brindó iluminación y abrigo en primera instancia, pero también cocción de alimentos y endurecimiento de lanzas de madera y puntas de flecha antes del desarrollo de tecnologías líticas. Aún más, el fuego se vuelve la representación de la divinidad y es adorado como tal por muchísimas culturas. Prometeo roba el fuego del cielo y se lo da a los hombres, y por ello es condenado a que un águila le devore el hígado por siempre. Infinidad de ritos de purificación se hacen por su intermedio. Sin ir más lejos, en nuestras iglesias se encienden todos los días centenares de velas a manera de ofrendas a Dios o a santos y vírgenes. Hoy conversaremos sobre los combustibles fósiles que particularmente entre los siglos XIX y XX se convirtieron en los factores esenciales para la revolución industrial y la revolución de los transportes que marcaron decisivamente el curso que la civilización adoptó para bien y para mal. Discutir el progreso técnico y humano que se ha producido en estos siglos carece de sentido, como también negar el impacto humano y ecológico que han tenido en nuestro mundo. Entendemos por combustibles fósiles a aquellos procedentes de la biomasa producida hace billones de años, concentrados bajo tierra, que a través de varios procesos de terminación terminan como una sustancia de alto contenido energético. Las más conocidas son el petróleo, el carbón y el gas natural. Por el larguísimo tiempo que es necesario para su formación, decimos que son productos no renovables. El que enfoquemos nuestra mirada a los 2 siglos anteriores a este, no significa que antes no se conocieran y hasta utilizaran estos combustibles. Hay evidencias de uso de carbón mineral hace más de 2000 años en China, así como relatos en Oriente Medio sobre fuegos naturales, seguramente afloramientos de gas natural o aceites de hidrocarburo en la superficie.
El imperio bizantino había desarrollado una temible arma para destruir a sus enemigos, conocida como fuego griego, que no se apagaba ni en contacto con el agua. Aparentemente, este primitivo napalm tenía como base al petróleo crudo y brea, además de varias otras sustancias como azufre, resina, cal viva y salitre. El desarrollo de la metalurgia y la invención del acero requirieron necesariamente el uso del carbón. Sin embargo, son los 2 siglos mencionados en los que el uso de estos combustibles alcanza volúmenes a tal punto enormes que lograrán cambiar, además de los hábitos y estándares de vida de buena parte de los habitantes del planeta, la misma atmósfera y en general el entorno ecológico del mundo. La Revolución Industrial. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, se inició el más importante proceso de cambio en los sistemas productivos desde el Neolítico 10.000 años antes. Esencialmente, el mundo del trabajo manual y el transporte animal da paso al trabajo mecánico, a la producción industrial, a la fábrica, al ferrocarril y al barco de vapor. El invento de la máquina de vapor de James Watt es el detonante de la mayor explosión en la producción de riqueza de toda la historia humana. Marca también el auge de la urbanización y la transformación masiva de campesinos en obreros industriales. La revolución industrial libera otras energías tal vez aún más importantes, como la iniciativa y la ambición en un entorno que permitía la emergencia de emprendedores burgueses cuya experiencia en el comercio los volvía en agudos barómetros de las necesidades del mercado. En el históricamente insignificante plazo de un siglo, la industrialización transforma al mundo y de la mano de la revolución científica que la acompaña, provoca un desarrollo económico, tecnológico y social de una implicación planetaria cuyos efectos seguimos sintiendo, potenciados hoy en día. Mucho se ha hablado de las maldades y perversiones del capitalismo, de la explotación del hombre por el hombre, etc. La más elemental estadística demuestra, en el mundo industrializado, lo endeble de las objeciones. Los niveles de bienestar que cualquier ciudadano de clase media del primer mundo hoy serían un cuento de hadas para la más exaltada nobleza de esos mismos países hace 200 años. El 95% de sus hijos llegarán a la edad adulta contra el 60% de la época anterior. Esto es más sorprendente al considerar los aspectos de educación, acceso a bienes y servicios, bienestar, servicios de salud y salubridad, en fin, de prácticamente cualquier campo que se nos ocurra. El proceso de industrialización significó también la necesidad de explotar en grandes volúmenes combustibles distintos a la madera. Se requería un combustible de más alto valor calórico y facilidad para su consecución. Este fue el carbón de piedra, la hulla, minas del cual se encontraron en abundancia en Inglaterra primero y en toda Europa después. Cada vez más gente se movilizó del campo a la ciudad, pues además de empleo que en el campo la nueva maquinaria agrícola iba eliminando, encontraban, aunque rudimentarios, servicios médicos, diversión y contactos mucho más amplios que en sus aldeas. La industrialización convirtió a Gran Bretaña en la primera potencia mundial. El imperio británico se extendió por el planeta entero hasta las antípodas en Australia, pasando por Sudáfrica, Canadá y la India. El comercio de su enorme producción industrial la enriqueció más allá de cualquier noción anterior de riqueza, al punto que le fue posible construir y mantener la más poderosa flota tanto militar como mercante de todo el mundo. Fue esta capacidad comercial y naval la que le permitió resistir primero y derrotar después a Napoleón Bonaparte en la aspiración de dominio de Europa. Ese comercio inglés sería decisivo agente en la independencia de las nuevas repúblicas americanas, con préstamos, armamento y apoyo de oficiales y asesores. Europa y los Estados Unidos se unieron en industrializar sus economías con diversos grados de éxito. Las naciones de Europa del Este y del Sur fueron las más lentas, pero los estados alemanes, Francia y Suecia avanzaron muy eficientemente. El nacimiento del Imperio Alemán hacia 1870 significó un reto mayúsculo para Gran Bretaña, pues Alemania pronto alcanzó e incluso sobrepasó a Inglaterra en su producción industrial.
de la que parte importante se destinó a la creación de una flota de guerra inferior únicamente a la británica. El militarismo sería un factor importante para la búsqueda de alternativas al motor de vapor alimentado por carbón, pues obviamente estos motores eran demasiado voluminosos y voraces, lo que determinaba limitaciones operativas y logísticas. Hacia 1860 se patentan motores estacionarios a gas y en 1876 el alemán Nikolaus Otto construye el primer motor de combustión interna a base a gasolina. La historia del petróleo es bastante antigua. La Biblia nos habla de asfalto y betún y en el Medio Oriente y en el Cáucaso, en Bakú concretamente, está presente superficialmente. Hay evidencia de refinación de petróleo hacia el siglo XII. En 1859, en Pensilvania, Edwin Drake perfora el primer pozo petrolero moderno por medio de maquinaria. Anteriormente en Rumania, Ucrania y en Bakú se habían excavado pozos petroleros manualmente. Hacia 1950, el carbón sigue siendo el combustible fósil más utilizado, pero en el ámbito del transporte, el petróleo se vuelve ubicuo. Barcos, aviones, locomotoras, camiones, pero sobre todo automóviles se vuelven a lo largo del siglo XX los sistemas de locomoción dominantes, volviendo al petróleo un factor estratégico, militar y económico de primera magnitud. Aparecen las grandes empresas petroleras como Shell, Aramco y en Estados Unidos Standard Oil. Estas empresas, por sus recursos y el apoyo político de sus gobiernos, son capaces de influenciar decisivamente en los países en que se instalan. Tras la Segunda Guerra Mundial, la importancia económica y política del petróleo aumenta. El conflicto árabe-israelí crea en el mundo árabe, principal proveedor petrolero de Europa, la conciencia del poder que esa condición le da y utiliza el bloqueo petrolero como herramienta política a través de un organismo, la OPEP, un cartel de productores. El crecimiento del precio del petróleo desde ese momento es incesante. En los años 90, la presión se empieza a sentir por el crecimiento de China y otros estados y determina, junto con el cartel, un gran esfuerzo por ampliar las reservas. Ya en los 80, el Mar del Norte aporta volúmenes importantes, al igual que Alaska, el Golfo de México y Nigeria. El siglo XXI nuevamente da paso por el crecimiento de la demanda a una subida extrema de los precios, llegando hasta los $130 por barril. Sin embargo, ya en 2004, el gobierno de Estados Unidos ha establecido un objetivo geopolítico nacional: alcanzar la autosuficiencia petrolera. A través de estímulos a la investigación y fiscales, se logra volver económicamente viable con semejantes precios la extracción de petróleo de esquisto y de arenas bituminosas, muy abundantes tanto en Estados Unidos como en Canadá. El precio cae dramáticamente y todo indica que se establecerá un nuevo equilibrio en la franja de $50 a $60 por barril para los próximos años. Sin embargo, los niveles de precios del mediano plazo se determinarán por la disminución de la demanda, por el viraje de la industria automotriz hacia energías limpias, principalmente la electricidad. La necesidad ya imperiosa de disminuir significativamente las emisiones de CO2 y de sulfuros, so pena tener que afrontar una catástrofe ecológica de magnitud planetaria, debería marcar el fin de los combustibles fósiles como tales. Para el análisis del tema que hoy hemos tratado, los combustibles fósiles, he invitado a Edmundo Brown, que es un conocedor del mundo petrolero en el cual ha desenvuelto su vida, por una parte, y Andrés Vallejo Jr., que se mueve en la esfera de la ecología principalmente y la investigación sobre temas de biología planetaria. Los he invitado a los dos porque obviamente el tema que queremos tratar tiene varias aristas. Tiene la arista de que el mundo es un mundo sediento de energía y que como tal requiere fuentes que se la proporcionen, pero también es un mundo que está experimentando la presión que sobre sus recursos una gran población que sigue creciendo en el planeta y que tiene obviamente aspiraciones de calidad de vida y de nivel de vida importantes, están imponiendo sobre este entorno y particularmente en el tema de la energía. Edmundo, cuéntanos
¿qué opinas tú de las perspectivas que la producción petrolera y en general de los energéticos provenientes de recursos fósiles significarán en los próximos años? Bueno, el petróleo, muchas gracias por la invitación a este programa, Alan, y tú también, Andrés. Sin duda alguna, el petróleo está en una fase de serio utilización mundial por la circunstancia que el buen petróleo se está acabando y el petróleo pesado es el que está en momentos de amplia utilización o va a ser de amplia utilización. Otro aspecto importante, el petróleo ha subido de precio. Hace, como tú dices, 50, y no podremos ir tan lejos, sino 1950, 1970, se compraba un barril por... el crudo ecuatoriano costaba unos 70. El petróleo en el mundo costaba $3. En cambio, hoy día estamos hablando de un petróleo de mala calidad a $50. Es lo que estamos como Ecuador viviendo. Y en el mundo, Estados Unidos lo vende a $30 y $40 el barril de petróleo. De manera que ese es el otro factor por el cual el petróleo está siendo analizado con mucho cuidado por todos en el mundo en este momento. Además de eso hay las teorías geopolíticas de predominio mundial en la industria, en el desarrollo político y económico de los pueblos, que también marca ciertas preferencias o ciertas conveniencias mundiales. Yo diría, por lo tanto, que el petróleo está en crisis. Esa es la palabra que yo le encuentro. Y para esa crisis, lo que el mundo busca es un mix energético adecuado. Todos los países están buscando un mix energético que les convenga, que incluya el petróleo como energías fósiles y las nuevas energías que no son nuevas, fueron descubiertas hace muchos años, pero son utilizadas ahora porque no contaminan, porque son más eficientes, porque han desarrollado los países esas tecnologías más que otros, y entonces hace que el mix que buscan todos los países sea el que cada país selecciona. Los chinos buscan su mix, Estados Unidos tiene su mix energético, Alemania tiene su mix energético, y eso va a ser la solución futura. El petróleo como combustible fósil sigue allí, no es que desaparece. Felizmente la tecnología ha mejorado, se descubren nuevas reservas y esto entra en el manejo del mix que digo conveniente para cada país. Andrés, ¿tú crees todavía que hay posiciones desde la perspectiva ecologista que pueden sonar tremendistas y que en cierta forma asustan a la población, al mercado, por el carácter casi apocalíptico que pueden llegar a tener? Sin embargo, todo induce a pensar, excepto a ciertas personas que aparentemente no quieren hacerlo, que hay un proceso importante de afectación al entorno ecológico del planeta, no solo por los combustibles fósiles, pero principalmente por los combustibles fósiles, y no sé si estamos en una etapa en la cual nos vamos a poder dar el lujo de poder seguir consumiéndolos. ¿Qué opinas tú? A mí me gusta entender los combustibles fósiles desde el punto de vista geológico. La aparición de los combustibles fósiles es uno de los 3 eventos que ha tenido la historia de la vida de aumento de la disponibilidad de energía que tiene la biosfera. Los otros fueron un aumento enorme en la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Entonces el uno fue
hace más o menos unos 3.000 millones de años, que llevó a la aparición de las células complejas, y el otro fue alrededor de 600 millones de años, y que llevó a la aparición de los animales grandes. Entonces, este aumento de energía disponible conlleva enormes cambios en la historia de la vida, son cambios revolucionarios en la historia de la vida. Esto se dio por el aumento de unas algas y de unas bacterias en el mar que cambiaron la atmósfera produciendo más oxígeno. Y el tercero se da a mediados del siglo XVIII, que es cuando se generaliza la fuente energética del carbón. Entonces, ¿qué son los combustibles fósiles? Son un fogonazo, son una explosión en que esta energía acumulada por cientos de millones de años, se libera todos los días, durante el Carbonífero, hace unos 300 millones de años, estos enormes helechos y estos árboles que crecían en pantanos acumulaban energía todos los días durante millones de años. Esos árboles al caer, caían, el mundo estaba ahí cubierto de pantanos y de mares. Entonces, al hundirse, esta materia orgánica no se descomponía, entonces no liberaba la energía, sino que se iba acumulando y se crearon los depósitos de estos. Entonces, lo que estamos haciendo es, en el instante geológico de 2 siglos, estamos liberando la energía acumulada por la vida durante millones de años. Entonces, es una explosión la que estamos viviendo. Y por definición las explosiones son fugaces, ¿no? No son de larga duración en tiempos geológicos y en tiempos biológicos. Entonces, esa me parece que es una buena analogía para entender por qué es tan poderoso tanto sus efectos positivos como sus efectos negativos. La enorme capacidad que nos confieren los combustibles fósiles en términos de manejar energía y de manipular energía. Entonces, claro, estos efectos son la raíz de la crisis ambiental que estamos viviendo. Y uno de esas esferas de la crisis ambiental es el cambio climático, que si quieres después podemos seguir conversando, que yo veo que es como el cuello de botella del momento, pero que en realidad es solamente una esfera de un problema mayor, que es la enorme capacidad energética que tiene ahorita la biosfera. Es decir, si es que lográramos sustituir los combustibles fósiles por una energía limpia o que tenga otros problemas que no sea el calentamiento global, por ejemplo la energía atómica, yo creo que igual se desencadenarían otros problemas que vienen. O sea, el problema no es solamente los combustibles fósiles, sino nuestra capacidad y nuestra necesidad incremental de utilizar energía. Okay. Y esta presión que tú señalas sobre unos recursos evidentemente limitados, no solo impacta a esos recursos, sino que está impactando también a otros planos que son tal vez más riesgosos, porque al fin del día dices, bueno, ya nos quedamos sin petróleo y no tenemos energía. Eso obviamente tendría un impacto devastador en el modelo de civilización en el que estamos inmersos, ¿no? Claro. Y la búsqueda de alternativas pasa por energías alternativas como la solar, la eólica, que sin ser contaminantes, sin embargo, dices tú, todavía estarían generando problemas por ser generadas. Claro, o sea, lo que se busca un poco es sustituir la energía que ahorita utilizamos, pero yo me temo que lo que se necesita es buscar modelos que no sean tan energéticamente intensivos. No creo que es una solución tecnológica la que se necesita, sino una transformación social, económica, o sea, importantísima. Un poco como yo le veo es que se necesita un colapso de nuestra civilización para que la civilización no colapse.
O sea, un poco me parece que nosotros todavía estamos a tiempo de cómo querer, de llevar los cambios de manera que no sean catastróficos, pero necesitamos cambios profundos. La civilización que tenemos ahorita me parece que no tiene futuro de aquí a 100 años. Edmundo, este escenario que se nos pinta, ¿lo ves tú en alguna forma superable desde el lado de la producción, de seguir en la producción de combustibles fósiles y seguir en el consumo de combustibles fósiles? ¿Se logrará de alguna manera mejorar su calidad para que el efecto de contaminación por un lado y el mismo efecto energético puedan ser controlados de mejor manera? Yo sí creo, Alan. El mundo ha descubierto reservas adicionales que ya con Hoover estaban en su pico y se acababa el petróleo y había que ver otras soluciones. Y estamos viviendo ese mundo hoy día. Los árabes tienen sus campos inmensos de petróleo. Venezuela, que a pesar de los problemas, tiene sus reservas inmensas de petróleo también. Estados Unidos y Rusia desean producir en Alaska, en el Polo Norte. Brasil está explorando el mar afuera. México nos tiene producción constante. De manera que yo creo que petróleo va a haber. Y luego también gas. El gas es una energía, es un combustible que puede servir para generar energía, para producir energía, que también lo tiene Rusia en cantidades. Lo tiene Estados Unidos, que está exportando gas natural recientemente del shale oil y de los esquistos. Lo tiene Nigeria, lo tienen los países africanos. Y por otro lado, yo le veo el panorama positivo con precios altos. Es necesario, diría yo, que sigamos en precios altos. ¿Para qué? Para permitir que las otras tecnologías que nos van a permitir preservar el medio ambiente y garantizar una vida futura a los africanos, a los países latinoamericanos, a todos los pobres del mundo, puedan vivir con el desarrollo de estas tecnologías, la energía solar, la energía eólica, la energía de los productos biosintéticos, etcétera, que son caras, son más caras que el manejo del petróleo, pero es indispensable que se mantengan los precios altos. El momento que baje el petróleo por circunstancias políticas, pues se derrumba todo el desarrollo técnico, tecnológico que ha desarrollado, que puede continuar desarrollándose para permitir una vida buena en el futuro. Las alternativas que se nos pintan parecerían ser divergentes, ¿no? En la una, el continuar con el desarrollo y con el uso de los combustibles fósiles en el futuro próximo, que, según la visión que Andrés nos presenta, nos conducirían a una crisis final, digamos, o muy severa de la civilización como la entendemos. O atender a la posibilidad de corregir nuestro estilo de vida según una propuesta ecológica que nos permita transformar nuestros hábitos y que el consumo de energía, que se ha vuelto el modelo a seguir en la sociedad de bienestar que trata de ser la sociedad del mundo, no nos llegue a destruir como sociedad, sino a transformarla. Estas dos visiones deberemos seguirlas explorando y desde ya les propongo un próximo programa para tratar el tema del cambio climático, que es una de las aristas que este tema va a tener. Les agradezco mucho y estaremos en un próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar.
Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.